Paz y bien, hermanos, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes compartiendo estos temas que nos sirven de nuestro crecimiento personal, espiritual y dentro de la Orden Franciscana Seglar. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que ilumine nuestro entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Pues bien, el tema de hoy nos corresponde hablar sobre la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Y haciendo referencia a nuestra regla, ¿qué nos enseña la regla sobre la pobreza? La regla enseña en primer lugar que el franciscano seglar debe guardar la justa relación con los bienes materiales, no apegando el corazón a ellos y usándolos como Dios manda y quiere. La propiedad privada y la riqueza no son fines en sí mismos, sino medios para proporcionarnos alimento, vestido y casa. Son medios para servir a Dios y al prójimo y así obtener la meta final, que es el premio de la vida eterna. Nos vamos a detener en este punto. Los medios son para servir a Dios y al prójimo. Son medios, los medios materiales nos sirven para vivir. No es el fin. Nos sirven, es un modo para vivir. Y aquí en este punto que nos dice también son medios para servir a Dios y al prójimo. Es decir, el no tener el apego a los bienes materiales, que sí son tan necesarios y más en estos tiempos en que hay mucha necesidad también de trabajo, pero recordemos que nos dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Es decir, si nosotros buscamos primero los bienes espirituales, el Señor se va a encargar también de darnos lo necesario para vivir y de esta manera así ayudar a los demás. Nadie es tan pobre que no pueda compartir lo que tiene, ni nadie es tan rico que no pueda ayudar al que necesita, ¿verdad? Entonces siempre va a haber en tu mesa algo que puedas compartir con alguien, ¿sí? Y más, vuelvo a repetir, en estos momentos que estamos pasando, también es importante que preguntemos y dónde podemos ayudar, si no es económicamente, pues también lo podemos hacer de una manera espiritual, podemos orar unos por otros para que Dios sea el que nos ayude y sea el intercesor, nuestra Madre Santísima también, como lo veíamos el sábado pasado que hablábamos sobre el tema de qué importante es tener a María como nuestra intercesora. Pues bien, Francisco también, para nuestro Padre San Francisco, la importancia que él le daba a los bienes, pues recordemos también en su conversión, él tenía la renuncia total de todas las cosas terrenales y no tenía dudas ya de que sin dudar renunció a los bienes materiales. No tenía ninguna duda por renunciar a todo lo que él poseía y se hizo pobre entre los pobres. Francisco decía: la santa pobreza hace avergonzar la ambición, la avaricia y las preocupaciones de este mundo. La pobreza es aquella virtud celestial por la cual viene pisoteada todo aquello que es terrenal y transitorio. Es aquella virtud por la cual te son quitadas los impedimentos para que el espíritu humano pueda vivir libremente con el Eterno. Ella hace que el alma todavía peregrina por la tierra converse con los ángeles en el cielo y en el momento de la muerte, libre de todo lazo, se vaya con Cristo. La pobreza que Dios nos pide es aquella que no tengamos ningún apego a los bienes materiales. Simplemente son un medio, vuelvo a repetirles. Y con las palabras que nos cita aquí nuestro Padre San Francisco, al momento en que Dios nos llame a cuenta podemos ir libres, desde el momento en que nosotros sabemos que lo que tenemos aquí son bienes que Dios nos ha proporcionado y que nosotros somos mayordomos.
Un mayordomo es el que administra y somos administradores. Y también para Francisco la renuncia, es decir, la decisión de la promesa absoluta, es indispensable para desmantelar al hombre viejo y abrir la vía para subir hacia lo alto. Y todavía es un medio para escapar a los vínculos del lugar y del tiempo. La pobreza tiene como hermanas a la humildad, la obediencia y la paciencia. También la soledad. Nos cita aquí estas palabras nuestro Padre San Francisco. La pobreza tiene como hermanas la humildad, la obediencia, la paciencia y la soledad. ¿Qué quiere decir? También ser humildes en el aspecto, no confundir este término. La humildad no es signo de pobreza. La humildad es reconocernos que nosotros también necesitamos de alguien más y sobre todo somos nosotros humildes al necesitar y saber que Dios nos lo da todo, que es por Él, que aún lo bueno que de mí salga, de mí como persona, eso me lo ha otorgado Dios. Y lo que se me ha dado gratuitamente, así lo tengo que dar gratuitamente. Es a lo que se refiere la humildad. Es tener ese reconocer que yo también puedo necesitar el día de mañana en que alguien, porque nosotros somos muy susceptibles. Hoy podemos tener una situación económica estable y no digamos ser millonarios o tener abundantes riquezas, que puede ser y no es malo. Y puede haber algún desastre, un terremoto o algo sobrenatural que de un día para otro podamos perder todos nuestros bienes materiales y tendremos que volver a empezar de cero, porque es algo que está fuera de nuestras manos poderlo detener. Entonces es importante también tener en mente no tener ese apego, porque muchas personas cuando viene alguna crisis, pues lo primero es que quieren asegurar su dinero, porque el dinero y cómo voy a obtener y cómo voy a... No, primero es tener la humildad y confiarnos a la misericordia de Dios, no que nos quedemos sentados sin hacer nada, ¿verdad? También nosotros, como dice el Evangelio, el que no coma, el que no trabaje, ¿verdad? También Dios tiene que ver, tiene que darse cuenta también Él que nosotros ponemos de nuestra parte y Él, que lo puede todo, nos pondrá los medios para poder tener lo necesario. Nos habla también de la hermana obediencia. La obediencia, ser obedientes, como los votos que hacemos nosotros los franciscanos al ingresar a la orden franciscana seglar: pobreza, obediencia y castidad. Ser obedientes ¿a quién? A la voz de Dios, ¿verdad? La paciencia, ser pacientes, que cualquier situación, por difícil que sea, Dios es el que nos va a sostener, y nuestra oración. La oración es la llave que abre la puerta del corazón de Dios. Esa es su debilidad, su talón de Aquiles. Aquella persona que está en constante oración, que frecuenta los sacramentos, pues de ahí le va a venir esa ayuda, de ahí le va a llegar esa ayuda espiritual. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la paciencia. Ser pacientes y esperar que Dios no nos va a abandonar. La soledad. ¿Por qué nos habla aquí nuestro Padre San Francisco? Que tiene de hermana a la soledad también. No quiere decir que tengamos que estar solos, no habla de una soledad física, habla de una soledad de la que yo entre en mi cuarto, ahí a solas, me encuentre con el Señor y haga mi oración, esté en comunión con Él. O cuando yo voy y tenemos la oportunidad de estar ante nuestro Señor en el Santísimo, es esa soledad a la que nos invita nuestro Padre San Francisco, que en la soledad es donde vamos a escuchar la voz del Señor. ¿Cómo? A través de la oración.
Fíjense cómo es importante estar también dentro de nuestros temas que estamos reflexionando. También tenemos que acercar nuestra Biblia, tener nuestra Biblia siempre de cabecera, pero no ahí toda empolvada, ¿verdad? Tenemos que tener la palabra de Dios, la tenemos que tener siempre de nuestra mano, llevarla a todos lados, porque hay algo muy importante. Dios, ahí es donde nos está hablando también, porque es Dios mismo quien nos habla, nadie más. Y es ahí donde podemos encontrar también esa paz, esa conexión con nuestro Señor. Y en la soledad, a través de la oración, encontraremos los medios para poder llegar a esa pobreza espiritual de la que nos habla San Francisco y de la que más adelante aquí vamos a comentar, porque ahorita estamos tratando de explicar un poquito. Es un tema muy extenso, pero para que nos quede un poquito claro, la pobreza a la que nos invita nuestro Señor es a esa pobreza espiritual. Esa pobreza, bueno, no pobreza espiritual, la pobreza hacia no tener apego hacia los bienes, y a través de la humildad, de la oración y de la soledad es donde vamos a encontrarla, ¿sí? Francisco también fue verdaderamente un pobre feliz. Tuvo el corazón y la actitud del pobre y del peregrino despegado de las cosas, y las inculcó en sus hermanos, que quiso como peregrinos y forasteros en este mundo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad. Porque incluso cuando él empezó su conversión, pues él sintió el llamado cuando él ante el Cristo de San Damián le habla y le dice: Francisco, ve, reconstruye mi iglesia. Pero para nuestro Padre San Francisco, él era algo, pues también nuestros límites humanos, pues lo llevó a un pensamiento humano. Que construya la iglesia. Pues esta ermita de San Damián está muy destruida. A eso es a lo que me invita nuestro Señor. Entonces él empezó a pedir piedras para la casa del Señor, pero nunca pidió dinero, y eso le inculcó a sus hermanos. Pedían, pero pedían, y así iba gritando por todo el pueblo de Asís, que le regalaran piedras para la casa del Señor. Y así fue como construyó la ermita de San Damián, pero nunca traía para sí ni para sus hermanos, nunca les pedía que pidieran dinero. Si les daban algo, eran alimentos, eran comida, era alguna ropa, pero nunca el dinero. Bien, debemos ser ricos delante de Dios. La verdadera riqueza es tener a Dios en el corazón y amarle con todo nuestro ser. Lo material no tiene nada malo en sí, pues cuando Dios provee, Él tiene un propósito en mente. Lo que sí está mal es ignorar lo que Dios desea que hagamos con lo que nos da, aferrándonos a las riquezas y convirtiéndolas en nuestro ídolo. Vamos a recordar ese pasaje del Evangelio donde el joven rico se le acerca a nuestro Señor y le dice que lo quiere seguir, ¿verdad? Que quiere ser un discípulo de Él, pero él sabía lo que había en su corazón, porque él le dijo: yo he cumplido con todos los mandamientos, yo obedezco a mis padres, yo ayudo, yo esto, ¿verdad? Y él sabía lo que había en su corazón. Había un apego muy grande a lo material, porque en sí no es mala la riqueza, los bienes materiales. Volvemos a recordar, son un medio para vivir, ¿sí? Entonces nuestro Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Así de sencillo. Y él le dijo: no, pues ¿cómo crees? Es como si ahorita nos preguntara a nosotros, ¿verdad? Pues, ¿quieres seguirme? Ve y deja todo. Ay, no, pero pues es que tengo mi casa, mis hijos, tengo que hacer la comida, ¿a qué horas voy a hacer oración? ¿A qué horas voy a ir a misa? Podemos poner muchísimos pretextos simplemente para ir a la Santa Misa.
entre semana. Bueno, ahorita no podemos, ¿verdad? Pero cuando podamos, no debemos de conformarnos nada más con la Santa Misa del domingo. Tenemos que asistir a la Santa Misa y es algo que también como franciscanos debemos de tener esa devoción, ese compromiso con nuestro Señor. Entonces hay ocasiones que dicen, no, pues es que ahorita no puedo porque tengo mucho trabajo, tengo muchas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, va a llegar mi esposo, tengo que hacer la comida, pretextos, ¿verdad? Y tenemos todos esos apegos y también hay apegos a las personas, también tenemos esos apegos que puede ser a los hijos, puede ser a nuestro esposo, esposa, puede ser incluso a nuestro padre, madre, hermanos, políticos, ¿verdad? Familia política, que tengamos algún apego. Ay, no, es que no puedo dejar a fulanito. Ay, no, es que tengo que ir con mi mamá. Ay, y buscamos muchos pretextos para faltar a la Santa Misa entre semana o ir a hacer una visita al Santísimo o tener la devoción de rezar el Santo Rosario. Ya en algunas ocasiones también les he compartido que el rezo del Santo Rosario debe de ser lento, pausado, concentrarnos en lo que estamos repitiendo. No debe de ser algo monótono. Igual con nuestras comuniones, no deben de ser, a lo mejor ahorita sí estamos, ahora sí, valorando lo que es la Santa Eucaristía, ¿verdad? Porque ahorita sí quisiéramos tener a nuestro Señor, sí quisiéramos asistir a una hora santa, a una peregrinación, al rezo del Santo Rosario en el Santísimo, y no lo tenemos. Entonces, hay que ver todo esto, todo va en común unión. Nuestras devociones tenemos que hacerlas y dejar un momento del día para dejárselo a Dios única y exclusivamente. Porque simplemente yo les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van a una entrevista de trabajo o cuando ustedes van a ir a felicitar a alguien en su cumpleaños, no van y se sientan y están haciendo otras cosas, ¿verdad? O están viendo el celular, o están distraídos, o están cantando, no, van a la entrevista y están con la persona, cara a cara, hablando, intercambiando palabras, ¿verdad? Igual cuando yo voy a felicitar a alguien, pues me dirijo a la persona, al cumpleañero, a la cumpleañera, y estoy con él y comparto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante, verdad? El estar con nuestro Señor igual, es estar con Él y dedicarle tiempo, toda nuestra presencia, estar con Él en oración. No es malo que yo vaya rezando el Santo Rosario si voy en el camión, no es malo. No es tampoco malo que si voy en el coche y pongo y escucho el rosario. Qué bueno, pero todavía haz un esfuerzo más, hagamos un esfuerzo más, hermano, hermana, para dedicarle ese tiempo, media hora, 15 minutos, 5 minutos, pero que esos minutos sean oro molido con el Señor, ¿sí? Y cuando tengamos la oportunidad de ir a visitar a nuestro Señor en el Santísimo, pues lo hagamos también con ese verdadero amor y devoción de estar con Él. Esa es la verdadera riqueza a la que nos invita San Francisco y nuestro Señor. Que los bienes materiales lo veamos como un medio para vivir y para ayudar a los demás, cuando podamos y en la forma en que podamos. Porque también nuestra Santa Madre Iglesia nunca nos pone una cuota, ¿verdad? Ah, tú ganas tanto, vas a dar tanto. Tú ganas esto, tú vas a dar. Ah, tú tienes tanto, tú me vas a dar tanto. No. También nuestra Santa Madre Iglesia es una madre y sabe que los bienes materiales es un medio y que tú vas a dar y Dios sabe en tu corazón, en tu vida, cuánto es lo que puedes dar, ¿sí? Y muchas veces si no tenemos ese medio o esa ayuda de hacerla materialmente, hagámosla con nuestras oraciones. Orar los unos por los otros, siempre. Que eso nunca nos
nos haga, nunca lo olvidemos, que siempre estemos orando unos por otros, porque también la oración también es la que nos sostiene, ¿sí? Estar en la unidad, en la común unión los hermanos, así como lo hacemos por este medio que estamos comunicándonos y estamos recibiendo nuestra formación, que ojalá y sábado con sábado podamos estarla siguiendo y estarnos uniendo también en el rezo del Santo Rosario, en las vísperas, ojalá y que podamos hacerlo, porque ahorita ya no hay pretexto, hay muchos medios para estar también conectados con nuestro Señor. Si ahorita no podemos ir a una iglesia, podemos hacerlo por medio del teléfono, de la radio o de la televisión, porque hay muchos medios católicos que están también poniendo a nuestro Señor en vivo. Entonces no olvidemos de estar en oración y pedirle al Señor que los bienes que tengamos sean bien administrados, que Dios nos ayude a administrarlos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? En la medida en que nos acerquemos a la palabra de Dios, porque es de ahí donde el franciscano debe de tomar la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida. Bueno, pues con esto me despido de ustedes, hermanos, y para esta semana pues hagamos una obra de misericordia, ya sea orando por algún hermano necesitado, orando por los enfermos, por los sacerdotes que tanto necesitamos hacer oración por ellos, o si podemos y tenemos los medios de ayudar también económicamente a nuestros sacerdotes, pues acerquémonos a ellos y ayudemos en la medida en que podamos. Vamos a terminar con la oración que nuestro Padre San Francisco nos enseñó. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Paz y bien.